Entonces el padre entró y nos saludó a todas y nos fue preguntando de dónde éramos, cómo nos llamábamos y qué trabajo hacíamos y si estábamos contentas. Y bueno, nos preguntó todo lo que hacíamos, ¿no? Y que si nos cuidaban bien, y les decíamos que sí, que estábamos muy contentas y muy bien. Entonces empezó a decirnos, bueno, ahora tenéis que vivir las cosas pequeñas porque es una casa nueva. Dice, todavía no está terminada, pero va a quedar muy bien. Y desde luego quedó muy bien. Y fue 2 o 3 veces, pero tan simpático como siempre. Estamos encantadas con él de lo simpático y la alegría que tenía. Además nos decía también, y tenéis que estar muy alegres, pero muy alegres. Dice, sois hijas de Dios todas. Y todos, ¿eh? Dice, yo también me meto, soy hija de Dios y tenemos que estar, que nos rebose la alegría, ¿eh? Y después todo lo que os preocupe, dice, no os calléis nada porque entonces estáis perdidas, ¿eh? Todo lo tenéis que decir. Y mis padres eran muy buenos, pero vamos, cosas de esas no decían nunca, ¿no? Y eran buenísimos. Pero siempre decía que éramos hijos de Dios todos. Un día llegó don José María y dice, ¿a que no sabéis la noticia que os traigo? Y dice, se van a ir a Roma, ¿quieren ir a Roma? Digo, uy, encantadas de la vida, todas, algunas le dijimos que sí, que encantadas de la vida. Dice, pero bueno, antes de ir a Roma, eso nos dijo para que fuéramos pidiendo los papeles, ¿no? Por eso le dije que yo los papeles los tenía de cuando quería ir a Dublín, ¿no? Y yo los tenía, digo, yo ya los tengo. Y dice, ¿cómo que los tienes? Digo, yo sí. Entonces le conté que quería ir a Dublín y por eso me los había arreglado. Entonces, cuando llegamos, pues llegamos, fue a esperarnos nuestro padre y don Álvaro. Entonces, después dice Encarnita, traemos una caja de bombones, padre. Le dice, muy bien, ábrela que nos vamos a tomar uno cada uno de alegría que estéis aquí. Y dice, y después os voy a enseñar un poco, muy poco, pero algo os voy a enseñar de Roma, el Coloseo, y no sé, algo más nos enseñó, pero yo no me acuerdo. Dice, después vamos a rezar un credo cuando pasemos por San Pedro. Dice, porque vivimos allí, paró, le dijo a Sofer que no corriera, iba muy despacio, rezamos el credo, y ya nos fuimos a nuestra casa, porque como estaba allí mismo, nada. Entonces, al día siguiente de llegar, nos dijo, vais a ir a San Pedro, y vamos a ir Álvaro y yo con vosotros. Y nos enseñaron los dos, don Álvaro y el padre. Entonces todo San Pedro, todo nos lo enseñaron ellos, todo. Y luego ya, dice, otro día tenéis que subir a la cúpula. Dice, yo me quedaré aquí y os señalaré con el pañuelo para deciros que os veo. Y efectivamente subimos a la cúpula, miramos y efectivamente estaba en la terraza, como estaba ahí la casa, al lado de San Pedro, el último piso, era donde vivíamos nosotras. Entonces salió a la terraza y con el pañuelo lo movió para que le viéramos y se veía perfecto. Claro, se veía muy poquito porque a esa altura era muy pequeño, pero subimos. Y él estaba encantado, porque nos explicaba todo bien explicado los dos, fíjese. Pero era estupendo, ¿eh? Estaba encantado de que hubiéramos venido. Dice que al Papa había que quererle, fuera el que fuera, como siempre. Que había que quererle mucho, que tenía mucho encima además. Dice, tiene todo el mundo encima de él. Y dice, hay que ayudarle muchísimo y hay que quererle mucho, sea el que sea, me da igual. Tuvimos audiencia con el Santo Padre. Y él se conocía muchísimo, se acordaba de don Álvaro muchísimo. Dice, ay, me acuerdo mucho, dice, prego moltísimo per don Álvaro. Dice, un admirante que había ido a verle con él, le impresionó mucho cómo iba arreglado, ¿no? Llevaba el uniforme él era ingeniero. Entonces iba con el uniforme de ingeniero y dice que, bueno, que tenía una planta que era impresionante. Se acordaba perfecto cómo iba y cómo era y todo, perfecto. Le gustó muchísimo.